Hola, hola, mis seriéfilos turcos. ¿Cómo están? Soy y bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos las entrañas de las series turcas que nos roban el corazón. Hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a meternos de lleno en un tema que está generando muchísima conversación: los viajes románticos, o no tan románticos, de nuestros galanes y heroínas turcas. Y es que, a ver, ¿quién no ha soñado con una escapada paradisíaca al más puro estilo telenovela? Hoy vamos a desglosar esas historias donde el destino, las coincidencias o las agendas secretas llevan a nuestros personajes favoritos a lugares exóticos, donde las emociones florecen, los corazones se rompen y a veces hasta se encuentra un nuevo amor. Desde las playas cristalinas de las Maldivas hasta los rincones más pintorescos de Turquía, vamos a explorar esos escenarios que se convierten en el telón de fondo perfecto para romances inolvidables. Así que si les gustan las historias de amor, de intriga y esos viajes que nos hacen soñar, no se muevan de sus pantallas, porque este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis seriéfilos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empezamos. Empecemos este viaje por las series turcas hablando de un nombre que seguro les suena: Kerem Bürsin. Y sí, ya sé lo que están pensando, otra vez Kerem. Pero es que es imposible hablar de destinos de ensueño sin mencionar al galán turco. Todos recordamos cómo nos flechó con su papel en Sen Kalkapm, donde su personaje, Serkan Bolat, literalmente se llevó a Eda Yildiz, interpretada por Hande Erçel, a las Maldivas. Ese viaje se convirtió en un ícono de las series turcas modernas, con sus playas de postal, sus atardeceres mágicos y, por supuesto, el romance floreciendo entre nuestros protagonistas. Ahora hay rumores, especulaciones y hasta pruebas fotográficas de que Kerem ha vuelto a las Maldivas. ¿Pero por qué? La pregunta del millón. ¿Estará siguiendo los pasos de Hande, con quien muchos aún sueñan con verlo de nuevo, o se trata de un nuevo capítulo amoroso en su vida? La intriga está servida. Sen Kalkapm fue una comedia romántica que desde su estreno conquistó corazones en todo el mundo. La trama giraba en torno a Eda, una florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un contrato falso de compromiso los obliga a convivir, y como suele pasar en las telenovelas, el amor surge entre discusiones y malentendidos. Pero volviendo al tema de los viajes, las Maldivas fueron un punto clave en la trama. Los personajes viajaron ahí para un viaje de trabajo que se transformó en un acercamiento romántico, y las playas paradisíacas sirvieron como el escenario perfecto para afianzar su relación. La serie jugaba mucho con la fantasía, con esas escenas de paseos en la playa, cenas románticas a la luz de las velas y, por supuesto, el romance que todos amamos. Lo que hace esta serie tan especial, además del obvio encanto de sus protagonistas, es que logra crear una atmósfera mágica que nos transporta a ese mundo de ensueño. Además, la química entre Hande y Kerem era innegable, lo que hizo que la historia fuera aún más creíble y apasionante. La producción cuidó cada detalle, desde la selección de locaciones hasta el vestuario, creando un universo visualmente deslumbrante que nos enganchó por completo. Ahora bien, hablando de viajes y conquistas, no podemos dejar de lado otra serie que, aunque no se desarrolla principalmente en un destino paradisíaco, sí tuvo un momento clave en un lugar lejano que cambió todo para sus protagonistas: Kuzgun. Esta serie, protagonizada por Barar-Duk y Burcu Biricik, es un drama de venganza con tintes románticos que nos lleva a conocer la historia de Kuzgun, un joven que busca justicia por la muerte de su padre. La trama está llena de giros inesperados, traiciones y, por supuesto, una historia de amor imposible. Pero lo que quiero destacar aquí es que en un punto crucial de la trama, los protagonistas se embarcan en un viaje a Inglaterra, concretamente a la ciudad de Londres. Aunque la ciudad no es el centro de la serie, este viaje marca un antes y un después en su relación, ya que es ahí donde se enfrentan a sus sentimientos y toman decisiones importantes que definen su futuro. Kuzgun es una serie que te atrapa desde el primer episodio con su ritmo ágil y sus personajes complejos. A diferencia de Sen Kalkapm, que es una comedia romántica ligera, Kuzgun se adentra en temas más oscuros como la corrupción, la venganza y el poder. La ambientación en Estambul es fantástica, pero el viaje a Londres le da un toque diferente a la trama. Nos muestra a los personajes fuera de su zona de confort, enfrentándose a nuevas situaciones y poniendo a prueba su lealtad y amor. Barar-Duk y Burcu Biricik, además de ser grandes actores, tienen una química impresionante en pantalla.
Su relación está llena de pasión, pero también de dolor, y esa dualidad es lo que hace que sea tan interesante de ver. La serie te mantiene en vilo en todo momento preguntándote qué va a pasar a continuación. Además, la historia es muy bien construida, con personajes que evolucionan a lo largo de los episodios. La producción es impecable con una cinematografía cuidada y una banda sonora que acompaña perfectamente las emociones de la trama. Pero si de escapadas románticas hablamos, no podemos dejar de mencionar a Erkencikus. Esta comedia romántica protagonizada por Can Yaman y Demet Özdemir nos regaló momentos inolvidables en un paraíso turco que se robó nuestro corazón İzmir. La serie, que cuenta la historia de una joven soñadora que se enamora de un fotógrafo aventurero, nos transportó a los rincones más hermosos de la costa turca, con sus playas, sus pueblos pesqueros y sus atardeceres de ensueño. Aunque no se trata de un viaje exótico a un país lejano, el entorno en sí mismo se convierte en un personaje más de la historia, influyendo en el desarrollo de la trama y en la relación entre los protagonistas. Las calles de Estambul también son importantes, pero es la costa de Egeo la que le da ese toque mágico a la historia, sobre todo cuando Sanem y Can se escapan a la casa de campo de él y disfrutan del paisaje en compañía del otro. Erkencikus es una serie que tiene una energía muy especial. Es fresca, divertida y llena de momentos entrañables. La relación entre Sanem y Can es pura química, y la forma en que sus personajes evolucionan a lo largo de la serie es muy gratificante. Las locaciones son simplemente espectaculares, desde las calles de Estambul hasta los paisajes costeros de İzmir. La serie logra crear una atmósfera muy romántica y bohemia, que te hace soñar con ese tipo de amor. Además, la banda sonora es muy pegadiza, y las actuaciones son fantásticas. Can Yaman y Demet Özdemir demostraron una vez más que son una pareja explosiva en pantalla, y la forma en que interpretaron a sus personajes fue impecable. La serie fue un éxito mundial y consolidó a Can y Demet como dos de las estrellas turcas más importantes del momento. Su química traspasó la pantalla y enamoró a miles de personas en todo el mundo, convirtiendo a Erkencikus en una de las series turcas más populares de los últimos años. Ahora, hablando de viajes y segundas oportunidades, vamos a centrarnos en una serie que nos muestra que el amor puede encontrarse hasta en un viaje de negocios, Aşk-Mank İntikam. En esta adaptación turca de una serie coreana, Burcu Özberk y Ilan Sen nos llevan a través de la historia de Esra y Ozan, una pareja que se divorcia y se reencuentra en el mundo laboral. En un viaje de negocios al sur de Turquía, Esra y Ozan, sin buscarlo, se verán envueltos en una serie de situaciones que les harán replantearse su relación y enfrentarse a los sentimientos que aún tienen el uno por el otro. Es una serie que combina muy bien el romance con la comedia, y aunque el destino no sea tan glamuroso como las Maldivas, el viaje sirve como un catalizador para que los personajes evolucionen y se den cuenta de lo que realmente quieren. Aşk-Mank İntikam es una serie muy entretenida, con una trama que te engancha desde el primer momento. El juego de los protagonistas es muy interesante, ya que ambos tienen mucho orgullo y no quieren admitir que aún se aman. La química entre Burcu Özberk y Ilan Sen es palpable, y la forma en que sus personajes interactúan es muy divertida. Además, la serie trata temas como el empoderamiento femenino, la reconciliación y la importancia de la comunicación en una relación. Aunque el viaje al sur de Turquía no es tan romántico como un viaje a las Maldivas o a las islas griegas, sí que representa un momento de inflexión en la historia de los protagonistas. Los saca de su rutina y los pone a prueba, obligándolos a enfrentarse a sus sentimientos. La serie es un claro ejemplo de cómo un viaje, incluso uno de negocios, puede cambiar el curso de una historia de amor. La producción es muy buena y las actuaciones son impecables. Una serie muy recomendable si buscas algo divertido y romántico para pasar el rato. Y ahora, para cerrar esta lista de viajes y romances turcos, quiero mencionar una serie que, aunque no se centra en un solo viaje específico, sí tiene como telón de fondo los paisajes de ensueño de una ciudad que es puro romance, Estambul. Estoy hablando de Yargı, una serie que combina el drama judicial con el romance. Pinar Deniz y Kaan Urgankolu nos regalan una historia de amor que se desarrolla en las calles de Estambul. Aunque la ciudad no es el centro de la trama, sí que influye en el desarrollo de la relación entre los protagonistas. Los vemos caminar por las calles, disfrutar de la gastronomía local y enamorarse entre los monumentos históricos. La serie, que cuenta la historia de una abogada y un fiscal que se enfrentan a un caso muy complicado, nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados. El viaje de estos personajes es personal, lleno de altibajos y con mucha intriga que te deja pegado a la pantalla.
La serie de las mejores en la actualidad nos muestra una imagen muy diferente de Estambul a las que estamos acostumbrados. En ese sentido, la serie nos permite disfrutar del otro rostro de la ciudad. Yark es una serie que tiene una calidad excepcional. La trama es muy bien construida, los personajes son complejos y las actuaciones son impecables. Pinar Deniz y Kaan Urgankolu tienen una química asombrosa y nos regalan momentos de mucha intensidad. La serie trata temas importantes como la justicia, la corrupción y la lucha por la verdad. Pero también hay espacio para el amor, aunque este se desarrolla de una forma muy diferente a las comedias románticas que hemos mencionado antes. La ambientación en Estambul es fantástica, y la forma en que la ciudad se convierte en parte de la historia es muy interesante. Es una serie que te hace reflexionar y que te mantiene en vilo en todo momento, preguntándote qué va a pasar a continuación. Es una de las series turcas más aclamadas de los últimos tiempos, y por méritos propios, ha logrado destacar por encima de otros dramas similares. Y bueno, mis queridos seriéfilos turcos, hemos llegado al final de este viaje por las series turcas y sus destinos de ensueño. Hoy hemos explorado desde las playas paradisíacas de las Maldivas hasta las calles de Estambul, pasando por la costa de Izmir y el sur de Turquía. Hemos visto cómo los viajes pueden ser un catalizador para el amor, la venganza, la reconciliación y las segundas oportunidades. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este recorrido por las historias más apasionantes de las series turcas. Recuerden que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados, y que a veces un viaje puede cambiar el rumbo de nuestras vidas. Ahora es su turno, me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Qué otros destinos de las series turcas les gustaría que exploráramos en futuros vídeos? Déjenme saber en los comentarios. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros análisis seriéfilos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y no se olviden, síganme en mis redes sociales donde podemos seguir conversando sobre nuestras series turcas favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.